Muy buenas noches, qué privilegio para nosotros estar una noche más en tu casa aquí con el programa Hechos Reales, testimonios de la vida real, de la transformación que puede tener un corazón. Y para nosotros es un privilegio estar nuevamente en tu casa. Mi nombre es Fabián Ojeda y tenemos la presencia del pastor Wilfred. Buenas noches, pastor Wilfred. Buenas noches, audiencia. Un gusto estar con ustedes en sus casas a través del programa Hechos Reales. Buenas noches, pastor, y gracias por esta invitación. Tremendo tema tenemos en esta noche para compartir con ustedes, así que no salgan del canal. Vamos a hablar del perdón. El perdón es algo que se puede liberar y es algo que trae sanidad al corazón y al alma. Tenemos una invitada muy especial que les voy a presentar enseguida. Les tenemos en esta noche a nuestra invitada especial. Buenas noches, Betina, ¿cómo estás? Buenas noches, pastores, buenas noches a todos. Que Dios te bendiga, Betina. Amén. Sabemos que tenés un testimonio poderoso de cómo uno puede llegar a perdonar dolores profundos en el alma, ¿verdad? Así Entonces es. queremos conocer un poquitito tu testimonio. Contanos qué fue lo que ocurrió contigo y vamos a ir conociendo un poquito de tu vida, Betina. Bueno, en mi caso, a mí me tocó perdonar algo muy complicado, como vendría a ser un abuso sexual. Y esto ocurrió cuando yo era chiquita, cuando tenía más o menos 5 a 6 años. 5 a 6 años tenías, Betina. Vos estabas en un ambiente peligroso, en un ambiente en donde había este tipo de abuso, digamos, no sé. De repente uno relaciona lugares como, qué sé yo, La Chacarita, cosas así, lugares que ocurren. ¿Vos estabas en esos ambientes, un ambiente inseguro, digamos? Es curioso lo que decís, pastor, porque generalmente uno cree de que va a ocurrir estas cosas solamente en ambientes muy peligrosos. En cambio, en mi caso no fue así. Fue al contrario. Yo vengo de una familia bien constituida en el caso de que papá y mamá estaban bien casados. Yo nací en Concepción, fui criada en Concepción hasta los 10 años. Y papá y mamá eran personas trabajadoras, muy trabajadoras, son muy conocidos. En mi familia son familias, vamos a decirle, conocidas en el ambiente. No era un ambiente peligroso, al contrario, por parte de mi papá los Adornos son muy conocidos por ser muy trabajadores y los Acevedo también por hacer historia en Concepción. Y la verdad que no era un ambiente peligroso, sino al contrario. Yo tengo 2 hermanos más grandes. En mi casa era una casa donde no faltaba nada, no faltaba pan, no faltaba, vamos a decirle, comodidades. Al contrario, abundaban muchas cosas. Entonces, qué interesante, Betina, porque mucha gente puede decir, esto ocurre solamente hacia esa zona, esto ocurre solamente por aquí, por allá. El tema del abuso no tiene clase social, no tiene distinción, puede ocurrir en cualquier lado, ¿verdad, pastor Wilfred? Sí, lo vemos en la clase baja, media, alta, en los diferentes lugares existen, porque como habíamos dicho ya, todos nosotros venimos con secuelas, con cosas que hemos vivido. Lo mismo en el caso de nuestra invitada, digamos, si hay un abusador o una abusadora, son personas que vienen lastimados, vienen a trabajar en un lugar o vienen a compartir con alguien. Y bueno, lamentablemente traen sus consecuencias, sus heridas y causan otras heridas con otras personas. Entonces se ve en todo lado. Porque hay una naturaleza que todo ser humano trae consigo, que es la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa está en el ser humano, independientemente de dónde nazca, de su clase social, de su género. El pecado
es el problema verdaderamente en la sociedad. Y es interesante, pastor, que a un niño generalmente no necesitas enseñarle cómo mentir, sino tienes que enseñarle cómo no mentir, y eso tiene que ver con lo que tú dices. Nacen de ellos mismos una mentirita, algo, y nuestra tarea como padres justamente es enseñar cómo no hacerlo. Entonces está inherente, está dentro del ser humano, en el ADN. Papá y mamá tenemos que estar muy atentos, muy expectantes de qué puede estar ocurriendo con nuestros hijos, por más que le estemos dando, pensamos, una protección, pero ahí en donde no pensamos, ahí en donde no imaginamos, ahí puede estar ocurriendo un abuso. Estamos con el caso de Bettina, su testimonio. Ella nace en una familia muy respetada en la sociedad, en un ambiente seguro. Sin embargo, tenía apenas 4 o 5 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues pasaste un abuso. ¿Cómo fue eso, Bettina? Bueno, sigo contando. En este caso, estaba en un ambiente muy, vamos a decirle, muy protegido. Y papá y mamá tenían su trabajo, y el trabajo de papá y mamá era un trabajo muy demandante, porque estamos hablando más o menos del año 81, 82 más o menos, en donde en esa parte del país había mucha demanda en cuanto al trabajo de ellos. Entonces ellos dedicaban mucho tiempo a su trabajo. Se levantaban las 5, las 6 de la mañana, iban a trabajar y venían a casa a veces las 12, la 1. El trabajo era de lunes a sábado, a veces domingo. Como ellos recibían, trabajaban con comercio y frutos del país, y a veces exportaban al Brasil. Entonces había veces que yo estaba durmiendo y yo escuchaba que venían cargas y camiones de madrugada. Entonces ellos estaban muy dedicados a su trabajo. En este punto yo quiero aclarar de que no es que yo estoy culpando a papá y a mamá, sino que entiendo que ellos estaban muy abocados en trabajar para darnos lo mejor a nosotros, pero en eso se descuidaron nomás de algunas cositas. Claro, no es para echarle culpa a nadie, sino que es algo que puede suceder en cualquier lugar y hay que estar atentos, solamente eso. Cuando ellos salían a trabajar, ¿qué te dejaban la casa de alguien? ¿Qué ocurrió? No, en casa me dejaban a mí, y yo estaba siempre a cargo de personas que estaban a mi cuidado. A veces me tocaban personas muy buenas, a veces me tocaban personas no tan buenas. Y cuando ocurrió el hecho del abuso, habían 2 personas a mi cargo. Una que era la persona que cocinaba, que limpiaba, y otra que era una persona que se encargaba exclusivamente de mis cuidados. Era una mujer. Y bueno, en ese caso ocurrió con esta persona. Fue una mujer la que se propasó conmigo. O sea que el abuso sexual ocurre de parte de una mujer. Entonces, en tu caso, una mujer es la que abusa. ¿Y vos tenías qué edad exactamente cuando eso? A veces digo 5 años, a veces digo 6. Tengo entendido que eran más o menos entre 5 y 6 años. O sea que es una etapa que se te quedó medio nublada, borrada, vamos a decir. Sí, la edad precisa no puedo precisar, pero es curioso porque no quedó del todo nublado. Por un tiempo sí, es como que me olvidé, pero luego me acordé en la pubertad, cuando vino el primer chico que me gustó. Allí fue como que recordé todo de una vez. Wow, súper interesante. Y en esa tu primera impresión en tu infancia, que vos te acuerdes, ¿tuviste alguna consecuencia en tu niñez? ¿O fue así un capítulo que pasó nada más? ¿Y tu niñez cómo te afectó? Bueno, la verdad que si vamos a hablar del abuso en sí,
ocurrió, yo recuerdo bien que estaba jugando al té y luego era una tarde muy calurosa y esta persona me dice, vení porque venía a dormir porque Yasuya Tere te va a llevar A la siesta. a la siesta. Y yo me acuerdo que como yo estaba tan enfrascada en mi juego y estaba jugando con mis muñecas y estaba jugando a la merienda con mis muñecas, le dije no. Y ella me dijo vení. Y yo le volví a decir que no. Y recuerdo que había una polka que estaba sonando, así una polka súper lloricona que estaba sonando al fondo. Y luego ella me estira y me lleva hacia el cuarto de servicio. Y el cuarto de servicio era una pieza muy particular porque a pesar que había un sol muy radiante, hacía mucho calor, vos cerrabas la puerta y esa puerta quedaba todo muy oscuro. Ya. Entonces cuando ella me arrastró y me llevó y me empujó en la pieza, quedó todo oscuro y ella cerró la puerta. Y ahí lo que yo recuerdo fue mi cabeza contra el piso. ¡Pum! Y eso fue algo muy, muy choqueante para mí porque yo confiaba en ella, ella me cuidaba, ella estaba a mi cuidado y en ese caso me lastimó la cabeza, me lastimó las piernas. Después lo que me acuerdo fue, yo me acuerdo todo el hecho, ¿verdad? Y después forcejeé y vino la persona que estaba cocinando, golpeó la puerta y dijo, ¿qué pasa ahí? Porque creo que yo grité. Entonces esa persona golpeó la puerta y ahí me soltó. Y yo salí corriendo y me fui a mi hamaquita. Me acuerdo bien, tenía mi vestidito floreado. Me fui a mi hamaquita y me acuerdo que mi ropita interior quedó afuera y me senté en mi hamaquita y me quedé muy, muy, muy confundida. Wow. Vemos que no es fácil lo que pasaste, Betina. Hoy estamos hablando, si bien estamos un poquitito entrando en lo que es el abuso, nuestro tema es el perdón, porque episodios traumáticos como este, habrán muchísimas personas que pasaron y que están arrastrando un dolor en su corazón o no están pudiendo surgir, no están pudiendo potenciar tantas cosas como persona. Entonces son raíces, son espinas fuertes que están en el alma de las personas, pero hay solución, hay respuesta, hay salida. Y eso viene a través del perdón y eso vamos a estar profundizando un poquitito más en los siguientes bloques. Así que te invito a que sigas con nosotros, no salgas del canal. Vamos a esta pausa y seguimos. Todo lo que acarrea la falta de perdón en problemas del desarrollo, en las emociones, pero como vimos en este informe, también problemas de salud, o sea, se puede somatizar. En esta noche ya está con nosotros la doctora Nora. Buenas noches, doctora. Buenas noches a toda la audiencia y realmente es un tema maravilloso el que estamos tratando, pastor. Así mismo, y aprovechando que estás, la falta de perdón puede somatizarse en enfermedades así como estuvimos viendo. Sí, la falta de perdón repercute directamente sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre las emociones e incluso el beneficio de perdonar también. Se ha visto que una de las enfermedades que está teniendo un avance justamente en la ciencia y como estuvimos viendo en la placa del informe, se utiliza mucho en el cáncer. Y tanto así como las causas dentro de un trastorno, dentro de una enfermedad así terminal como el cáncer, uno de los vamos a decirle, de los indicios es la falta de perdón. Entonces la mayoría de las personas que desarrollaron un cáncer, cualquiera sea de las áreas en donde se manifieste, siempre se ha encontrado, ¿verdad?, en estas investigaciones que tienen que ver justamente con el rencor, con la falta de perdón. Por eso es que ya se está implementando, como vimos así en el informe, la terapia del perdón.
Qué impresionante, qué impresionante. Estamos con Bettina, que agradecemos porque está con nosotros esta noche. Tiene un testimonio fuerte. Estuvo contando cómo a los 4 o 5 años de edad tuvo que pasar por un abuso de una persona que estaba cuidando de ella en su casa. Y Bettina, estábamos hablando de que eso acarreó ciertas luchas en tu vida. ¿Puedes contarnos eso? Sí. Es interesante lo que me pasó porque, como estaba contando, yo me olvidé, vamos a decirle, durante la niñez y hasta la pubertad. Luego como que eso se destapó y recordé todo de una vez. Y luego el deterioro emocional fue progresivo y fue muy doloroso. Trajo muchas consecuencias, muchas secuelas en mi vida. Porque curiosamente no es que yo me quedé con rencor solo hacia la persona que se propasó conmigo, sino que más me quedé con enojo y rencor hacia mis padres. Wow. Porque yo decía, ¿dónde estaban ellos mientras yo estaba siendo desprotegida, estaba mal? Entonces, en la adolescencia trajo un montón de problemas eso con mis padres, específicamente con mi mamá. Fue una relación desastrosa durante toda la adolescencia. Fue muy difícil para mí y para ella, encima que la adolescencia es luego una etapa muy complicada para todo ser humano. Para mí fue muy difícil en el sentido del trato con mi mamá. Y con mi papá también. Pero ahora sí. ¿Con las mujeres tuviste algún tipo de consecuencia mayor en tu relacionamiento? Sí. Especialmente con mi mamá, que era una figura de autoridad. Luego también ocurrió algo muy peculiar en mi vida, que yo fui a un colegio solo de mujeres. Entonces mi relación con mis demás compañeras era también muy tirante. Era complicado. Mis profesoras, era difícil para mí respetarlas. Si bien es cierto que yo tenía notas fantásticas, era una excelente estudiante y no daba mucho quebranto a mis padres en este sentido, vamos a decirle que lo más complicado fue la parte de conducta. Y tenía mucho problema en ese sentido. Luego, también otro problema que tenía era que desarrollé hipocondriasis, que fue un temor bastante excesivo y desmedido a las enfermedades. Eso es algo dolorosísimo que Dios fue tratando en mi vida a lo largo del tiempo y trajo a mí también muchísimo sufrimiento. Luego, cuando terminé el colegio y empezó la etapa de la facultad, me destapé y fue peor porque comencé a beber y a tomar pastillas, a ingerir pastillas. Wow. Doctora Nora, ¿cómo ese trauma que tuvo Bettina a temprana edad pudo hacer que su relacionamiento con las personas se vea afectada, principalmente con las mujeres? ¿Qué explicación tendría esto desde tu punto? Sí, el abuso sexual, pastor, produce muchos deterioros a nivel emocional, cognitivo y a nivel social, y tiene sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, donde vemos que en la vida de Bettina se fue desarrollando justamente ese marco de deterioro que ella comparte acerca del área emocional, acerca justamente de su relacionamiento con las demás mujeres. ¿Por qué? Porque justamente hay un rompimiento y hay justamente un anclaje de dolor hacia la figura materna. Entonces ella por eso experimentó toda esta situación acerca justamente de la figura femenina. Y eso a su vez se suma y se agrega a la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Todo lo que duraría la etapa de la adolescencia y principio de la juventud, donde uno tiene que pasar por ciertos procesos de toma de decisiones, de cambios emocionales
psicológicos, físicos, que afectan muchísimo todo lo que es el desempeño de esa persona. Y vemos que a Bettina, justamente como consecuencia, también desarrolla una hipocondriasis y sumado a eso el problema social que ella padecía. Entonces vemos que es demasiado importante, pastor, que personas que hayan pasado por una experiencia de abuso sexual, ya sea por personas del mismo sexo o del sexo opuesto, es importante, si alguien está mirando, que haga un proceso de sanidad, así como está compartiendo Bettina. ¿Por qué? Porque las consecuencias, aunque las personas dicen, no, eso te pasó de niña, eso no va a afectar, no va a hacer nada, déjalo eso a un costado, ya pasó el tiempo. En realidad uno tiene que hacer un proceso de sanidad, y así como ella está compartiendo, ¿verdad?, el proceso del perdón también. E insistimos, ellos van a encontrar también un refugio para poder abrir su corazón. Sí, realmente es tan importante el tema que la doctora está tocando y el pastor, porque mire, si nosotros vemos en nuestros hijos que tienen cierto comportamiento que nos llama la atención, entonces que realmente estemos atentos y que busquemos. Ahora, tal vez si tu hijo está en la etapa de adolescencia y no tiene la confianza contigo de abrirse, de compartir lo que está viviendo, que como padres busquemos una persona en su entorno, que puede ser una profesora, un líder de la iglesia, un familiar con quien sí tiene esa confianza, que busquemos la manera de llevar a nuestro hijo y decir, mire, si no quieres abrirte conmigo, abrirte con esta persona, no rechazando a nuestro hijo por su ser o el comportamiento que está teniendo, pero preguntándonos, ¿por qué mi hijo reacciona en esta manera? ¿Por qué mi hija me responde en esta manera? ¿De dónde viene este enojo, este rencor, este odio? Y ahí buscando a soluciones. Entonces, no rechacemos nuestros hijos por cierto comportamiento, sino buscamos de dónde sale, de dónde nace esto. Vemos que la falta de perdón entonces comenzó en la vida de Bettina de chiquita, eso le fue llevando a deteriorar su conducta, después a buscar en los vicios, y esto puede llegar hasta instancias irremediables. Pero vamos al tercer bloque y vamos a ver qué pasó en la vida de Bettina. Estamos en Hechos Reales aquí en tu casa esta noche, compartiendo el testimonio de Bettina sobre el perdón y que se puede perdonar, se puede salir adelante. El perdón o la falta de perdón, mejor dicho, el rencor es un peso, un lastre que muchas veces llevamos y que no nos permite desarrollarnos y llegar al potencial de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y lastimosamente los seres humanos nos lastimamos, nos herimos, pero tenemos la posibilidad de perdonar. Estamos con Bettina. Gracias, Bettina, nuevamente por estar con nosotros esta noche, abrir tu corazón, contarnos tu testimonio. Y bueno, nos estabas contando que llegaste ya a la etapa de la universidad, después de la niñez que sufriste este abuso y rebeldía, pero estás llegando ya a la etapa de la universidad, en donde comenzaste a meterte con bebidas y con remedios. Bueno, seguí contándonos tu testimonio, que está interesantísimo. Bueno, pastor, también tengo que destacar de que yo tenía comportamientos para suicidas y trataba, por un lado, tenía miedo a la muerte, pero por otro lado sentía que era mi única salida. Entonces trataba de hacerme daño a manera de llamar la atención. Cuando decís mi única salida, ¿te referís a que ya te sentías sin saber qué hacer en ese momento? ¿Cuál era tu situación emocional? ¿Por qué decías que ya no tenías salida? Mi situación emocional era bastante complicada porque yo no podía explicar que lo que yo tenía era rencor y tenía odio y no podía descifrar qué es lo que me estaba sucediendo. Entonces tenía un peso tan grande en mi corazón que sentía que mi salida era la muerte, aunque le tenía miedo. Entonces tenía esas conductas, traté de matarme 6 veces. Wow. Y la última vez que traté de matarme casi tuve éxito.
Entonces, en esa última vez en que puse música fuerte, recuerdo que era una música muy psicodélica, un rock psicodélico, y se llamaba Aprendiendo a Volar. Puse fuerte esa música y comencé a ingerir ciertas pastillas que son bastante inocuas, pero que cuando uno ingiere con alcohol y con distintos tipos de alcohol se convierte en peligroso y podría ser letal. Ok. Entonces, sí. Entonces, lo que estábamos hablando, la falta de perdón es una herida que a muchísima gente le lleva a este otro temazo para otro programa completo de hablar del suicidio. Ya estabas decidiendo morir. Licenciada, una persona por falta de perdón puede llegar a la instancia de quitarse la vida. Sí, así mismo, la suma de todo el daño emocional, porque como vemos que el proceso en el cual nos enojamos, porque puedo hablar de niveles, pastor, en primer lugar viene la ofensa y uno toma o no la ofensa, y cuando uno se ofende, al siguiente nivel es el enojo. Cuando vos guardás el enojo, ese enojo con un paso del tiempo que quede en las emociones, que quede en la mente de la persona, una vez que pasa el tiempo, eso se deteriora y pasa a otra fase. Del enojo pasamos al odio, del odio pasamos al rencor, y del rencor a la amargura, que sería la última instancia. Y todo eso produce daños emocionales, daños a nivel físico y también a nivel mental. Por eso vamos a ver también que el propio perdón también tiene beneficios en el cuerpo. Hace que los niveles de estrés sean más bajos. Cuando una persona decide perdonar, hace que todo el estrés, la sobrecarga emocional y física que tenga, que es lo que causa también la falta de perdón, se reduzca. Vemos también que mantiene sano el corazón. ¿Por qué? Porque la presión arterial disminuye, la persona puede dormir mejor. Una persona que decide perdonar y hace ese proceso de perdón, que suelta, libera a la otra persona que le hizo daño, entonces beneficia directamente al corazón. Porque el mayor beneficiado al perdonar es la persona que perdona. Totalmente, pastor. Así mismo. O sea, que es de inteligentes. Es decidir realmente perdonar. Sí, es de inteligentes, porque ser inteligente es realmente dar ese paso, ¿verdad? De dejar, de decidir dejar lo que hace daño. Otro beneficio, porque tengo dos más, dice, reduce el dolor. El dolor, Betina decía que ella era justamente una persona que padecía una enfermedad donde es justamente la manifestación del dolor, ¿verdad? Dolor en todas partes del cuerpo, puede ser en la cabeza, en el pie. O sea, ella desarrolló una hipocondriasis justamente a razón de la falta de perdón. Y vemos que acá el perdonar hace que se reduzca el dolor, según una investigación que se hizo en una universidad en los Estados Unidos. El otro punto dice, reduce la presión arterial, como dijimos, y por supuesto, como último beneficio, extiende la calidad de vida de una persona. Qué excelente, qué excelente. Queremos seguir con tu testimonio, Betina, porque queremos ver cuándo llega la luz. Bueno, es algo muy interesante esto, porque después de este último intento de suicidio, a mí me llevaron al hospital. Y nadie sabía que lo que yo quería era matarme. Simplemente mis familiares dijeron, bueno, ella se propasó y eso fue lo que sucedió. Pero yo en mi interior tenía realmente ganas de matarme. Luego pasó el tiempo. Cuando pasó el tiempo, ¿cómo voy a hacer más chico todo esto? Una persona me invita, yo ya estaba trabajando, una persona me invita para un seminario de capacitación para mi trabajo. Y luego yo voy a ese seminario donde había una sola persona que era una mujer y que no hablaba español. Y me dijo ella que ella venía hacía una semana que estaba en Paraguay, que no conocía a nadie
Y cuando fue la hora del almuerzo en el seminario, me dijo, ¿puedo yo sentarme a almorzar contigo? Y yo le dije, sí, no hay problema. Me dijo, me siento muy incómoda porque no conozco a nadie, no hablo el idioma. Y bueno, nos sentamos a almorzar. Luego ella me dice, estábamos comentando cosas. Luego ella me dice, ¿te puedo decir algo? Yo le dije, sí, no hay problema. Y me dijo, te tengo que decir algo de parte de Dios. Y espero que no tomes a mal. Quiero que sepas que el Señor dice que Él estuvo contigo en esa cama de hospital cuando vos te quisiste matar. Y que hoy Él quiere darte una nueva oportunidad para vivir. Y Él quiere ser tu amor. Y Él quiere darte la segunda oportunidad para que vos escribas otra parte de tu vida con Él. Y yo en ese momento comencé a llorar. Y como habían otros colegas y otras personas, ella me dijo, no, por favor, me dijo, no, acá no. Entonces me acompañó, nos fuimos las dos al baño y yo comencé a llorar más fuerte. Y ella me dijo, ¿querés recibirle a Cristo? Y yo le dije, sí quiero. Y allí, en ese momento, yo recibí a Cristo. Wow. Y cuando recibí a Cristo, fue como si fuera que una venda se me hubiera caído de los ojos y algo comenzó a accionar en mi vida con respecto a todo lo que me había pasado anteriormente. Yo sentí amor, sentí paz y sentí esa necesidad imperiosa de comenzar a perdonar a las personas. Y en ese momento pudiste identificar a quién tenías que perdonar. Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. Luego vino todo el proceso. Yo busqué en varias iglesias. Luego vine cayendo a la iglesia, al CFA. Y cuando comencé a hacer estudios bíblicos, cuando comencé a escuchar prédicas, vamos a decir que Dios utilizó en mi vida un montón de herramientas para poder identificar a las personas y a las situaciones que yo tenía que, vamos a decir, arreglar en mi vida. Y luego identifiqué que a quienes yo tenía que perdonar, aparte de la persona que abusó de mí, fue a mis padres. Y fue, vamos a decirle, en ese tiempo en que yo comencé a verbalizar lo que me pasaba. Le conté a mi esposo, bueno, no era mi esposo en ese momento, era mi amigo. Fue la primera persona a quien yo le conté qué fue lo que me pasó. En toda tu historia que habías callado esa realidad, eso que te había ocurrido, ya aquí en la iglesia, con este que era tu amigo, que futuramente ya sabemos, pero fue la primera persona que pudiste abrir tu corazón y contarle lo que te había ocurrido. Sí, con él me abrí, pude contarle, él me escuchó y me animó para que yo vaya pidiendo ayuda a diferentes personas, que yo pueda confiar. Y luego fui confiando en otras personas. ¿Y cómo fue tu decisión de perdonar? Fue a través de la palabra de Dios, fue a través de personas, fue a través de alabanzas. Y recuerdo que fue un viaje en que nosotros hicimos en el año 2012, no, perdón, fue en el 2011, un viaje que yo hice con mi mamá. Fuimos juntas al exterior y fue allí donde yo le conté a ella lo que me pasó. Y hablamos muchísimo de eso en el viaje. Y ahí fue cuando yo le dije, mamá, yo necesito que vos me perdones porque yo te guardé rencor durante muchos años. Y ella también pudo pedirme perdón a mí por no haber estado en ese tiempo cuando tal vez yo era muy chiquita y ella me necesitaba. O sea, perdón, yo le necesitaba a ella, necesitaba de sus cuidados. Entonces fue en ese momento que Dios dispuso para nosotras, en que nosotras pudimos perdonarnos y pedirnos perdón.
Una vez que liberaste ese perdón, ¿cómo fue la transformación en tu vida, tu familia? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo estás hoy? Hoy en día nadie cree cómo yo me llevo con mi mamá. Nadie cree. Todo el mundo recuerda a Bettina cuando era adolescente y que todo el tiempo estaba iracunda, todo el tiempo estaba con mucho dolor y que se quejaba de sus padres. Hoy en día todo el mundo dice, ¿qué pasó? Nosotras salimos juntas, estamos juntas, nos apoyamos. También con aquella persona que me había perpetrado el abuso, yo le perdoné, nunca pude hablar con esa persona, pero yo liberé perdón también sobre ella y sobre mi papá, sobre todo que fueron las 3 personas que yo sentí que más me hicieron daño. Pastor Fabián, qué importante realmente es las personas que están viendo el programa el día de hoy, que han pasado por una situación similar por la que pasó Bettina, que ellos mismos también pueden llegar a este punto de sentir en su corazón y decir, no, yo necesito perdonar a una persona, porque muchas veces cuando hablamos del perdón se hablan de cosas del pasado y una persona que pasó por el abuso, una situación tan traumática que puede decir, no, pero eso es casi imposible. Entonces, qué importante escuchando ese tremendo testimonio de parte de Bettina de decir, no, yo también necesito liberar este perdón, porque si no, uno va a seguir llevando esa carga durante toda su vida y nunca va a experimentar la libertad y sobre todo la sanidad que podemos obtener en Cristo. Así mismo, si en esta noche estás viendo este programa, hoy es el día que tenés que decidir perdonar, porque te conviene y porque eso va a traer libertad a tu vida. Quiero guiarte en una oración para que primero le abras tu corazón a Jesús, para que sea tu Señor y Salvador, y después vas a perdonar, vas a decidir perdonar. Acompáñame con esta oración, cerra tus ojos ahí donde estás mirando y decí conmigo, Padre Celestial, en este día reconozco que te necesito, que no puedo vivir alejado de ti. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Jesucristo, te pido que entres y que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Restaura y perdona mis pecados. Y hoy declaro que soy nueva criatura y decido perdonar a esa persona que me hizo daño. Decido. Y gracias porque tu Espíritu Santo trae la sanidad a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.